Antioquia la más educada. Escuela de Campo. Hola para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Escuela de Campo, donde estamos seguros que con la educación transformaremos nuestro departamento. Y hoy Escuela de Campo está desde la ciudad. Ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué Escuela de Campo desde la ciudad? Pues estamos haciendo acto de presencia en el Foro Internacional de ¿Qué vivirán los pobladores rurales? Una pregunta de suma importancia que debe construirse o debe responderse a partir de políticas públicas y a partir de la participación ciudadana. Extensionismo rural agropecuario. Nos encontramos con un invitado internacional que participó y está participando del Foro Internacional, Jorge Aguilar. Y ese Jorge Aguilar me suena como Aguilar, como de México. Entonces, cuéntenos un poquito, ¿quién es usted? Mi nombre es Jorge Aguilar, soy profesor e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo en México y ya tiene 12 años que estamos dedicados a estudiar el tema de extensión agrícola. Profesor, bienvenido a Escuela de Campo. Escuela de Campo es un programa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de nuestra gobernación y recorremos nuestro departamento en busca de respuestas a muchas preguntas y hoy usted es nuestro maestro invitado. Bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito qué venía a hacer usted aquí en Antioquia. Yo fui invitado al Foro Internacional de ¿Qué vivirán los pobladores rurales? Para hablar un poco de la experiencia en México en el tema de extensionismo agrícola. A mí sí me da curiosidad de saber qué es eso de extensionismo. Extensionismo agrícola es un modelo de transferencia de tecnología que ha transitado al menos desde los años 50, impulsando un poco la productividad, pero ahora también contribuyendo al combate a la pobreza, contribuyendo a la articulación institucional en los territorios rurales, en la cual el protagonista principal pues, es un asesor técnico. Profesor, a todos los invitados a Escuela de Campo siempre les hemos preguntado, oiga, ¿usted cree que en el campo vale la pena quedarse? Y mucha gente, o la gran mayoría, o todos, yo creo que todos han respondido, sí, vale la pena quedarse, pero se la quiero hacer a usted. ¿Usted cree que en el campo vale la pena quedarse? Por supuesto que vale la pena quedarse. El campo es fundamental para que las ciudades, para que las zonas urbanas se desarrollen. En el campo se puede tener incluso mejor calidad de vida que en las mismas ciudades y yo creo que lo importante es ver la zona urbana con la zona rural como un territorio. Entonces me imagino que usted en México vive en el campo. Por supuesto. Cuéntenos un poquito dónde vive. Yo vivo en un estado que se llama Tlaxcala. Tenemos una finca en donde nos dedicamos a producir cebada para producir posteriormente cerveza. Profesor, ¿cuál es la importancia del extensionismo como plan estratégico de la mejora del sector agropecuario de un país? El extensionismo es una herramienta transversal que puede ayudar a los diferentes ejes que tenga un plan de desarrollo territorial. El extensionismo puede ayudar de alguna manera haciendo transferencia de tecnología, pero también contribuyendo a la articulación institucional entre las instancias que de alguna manera tendrían que estar responsabilizándose de apoyar a los pobladores rurales. Profe, ¿y quién hace extensionismo? ¿Son profesores? ¿Son estudiantes? ¿Son profesionales? ¿Quién hace extensionismo? Es una excelente pregunta. Yo creo que cualquier persona puede hacer extensionismo. Lo único que hace falta es tener alguna capacidad técnica y también capacidad de empatía para poder mantener un diálogo con los pobladores rurales, en un sentido de llegar a colaborar con ellos, no tratarlos como ignorantes. Más bien es un sentido de construir conocimiento a partir de lo local, pero también haciendo uso del conocimiento que está de alguna manera en los centros de investigación y en las universidades. Profe, le voy a proponer que hagamos una pausa para mirar unos mensajes institucionales y no se me vaya a ir. Ustedes, señores televidentes, tampoco se despeguen de Teleantioquia, mi canal. Ya regresamos para seguir aprendiendo sobre la importancia del extensionismo en la mejora del plan agrícola o agrario de nuestro departamento.
la Secretaría de Agricultura realizó 9 foros subregionales con la participación de 1.165 personas representantes de la institucionalidad antioqueña, vinculadas a la ruralidad del departamento. Escuela de Campo continúa desde Medellín haciendo acto de presencia en el Foro Internacional de qué vivirán los pobladores rurales. Profesor, ¿de qué vivirán los pobladores rurales de nuestro departamento? Pues yo creo que de sus actividades agrícolas, de sus actividades pecuarias, pero también tendrían que estar combinando esas actividades con un buen plan de mercadotecnia, una buena articulación al mercado para de esa manera apropiarse de más eslabones de la cadena productiva. Pues a los televidentes que apenas se están conectando con Teleantioquia, mi canal, estoy con un maestro de campo ya en la ciudad, porque usted es un enamorado del campo, el profesor Jorge Aguilar. Él es mexicano y es un invitado internacional en el foro de qué vivirán los pobladores rurales, y estamos hablando de extensionismo. Eso de extensionismo, cuando a uno le dicen esa palabra, yo lo primero que me imagino es extensión de tierra o extensión de área, pero usted mezclaba o combinaba la palabra extensionismo como transferencia de conocimiento e innovación. ¿Cómo conecto yo eso? Un extensionismo, conocimiento e innovación. ¿Cómo conecto esas tres cosas? Bueno, eso lo tenemos que ver como un sistema que tiene varios actores. Alguien que es un extensionista es un gestor de la innovación que tiene que estar buscando el conocimiento más apropiado para que, combinado con el conocimiento que tienen los productores, se pueda generar innovación propiamente. Entonces, la palabra extensión hace alusión al momento de estar buscando ese conocimiento en el mejor lugar, ya sea a nivel local, ya sea a nivel mundial, en cualquier lugar que esté un conocimiento pertinente para estar generando innovación con esos pobladores rurales. Y eso funciona como un sistema. Profe, usted que tiene tanta experiencia a la hora de hablar de extensionismo, yo a veces me pongo a pensar, nuestros abuelos y bisabuelos tienen conocimientos que fueron adquiridos de forma empírica. ¿Cómo es ese contacto a través del tiempo en donde los conocimientos han cambiado, en donde la academia tiene otros planteamientos de puntos de vista, para que no haya un choque a la hora de hacer extensión? Lo que es muy importante es dialogar con los usuarios de ese conocimiento. O sea, no los debemos de tratar como personas ignorantes. El extensionista no tiene que llegar también como la persona que va a iluminar a esos productores que podríamos decir son ignorantes. Más bien es un diálogo de saberes. El extensionista tiene que ser un buen técnico, pero también tiene que ser un buen sociólogo, una persona empática, dispuesto a escuchar al productor, dispuesto a encontrar una solución en conjunto con él a su problemática, tanto técnica, pero también en la parte de articulación al mercado. Profe, y muchas universidades en nuestro departamento, le cuento, yo creo que en México también, tienen como centros especializados dedicados exclusivamente a la elaboración de extensión. Extensión, en el caso de nosotros del campo, extensión rural. Pero, ¿cómo hacer que el conocimiento académico llegue y beneficie a un productor que durante muchos años, pudiéramos decir, ha estado abandonado de la ciencia, tecnología y de la innovación de la ciudad? Eso se tiene que hacer con base a diagnósticos de línea de base con los pobladores rurales, y ese diagnóstico implica generar una serie de indicadores que de alguna manera te puede ir orientando para buscar el conocimiento que hace falta para complementar el conocimiento que ya está presente en ese territorio. No estamos partiendo de cero, siempre el productor tiene una línea de base y esa línea de base se tiene que mejorar con conocimiento de otros productores de la misma región, de otras regiones, o de la universidad local o de la universidad en otra región del país o de cualquier parte del mundo. Ese es el arte de hacer una extensión efectiva, una gestión de la innovación efectiva. Profe, y a mí me estaban hablando o escuché algo relacionado con la importancia de las labores de extensión que se realizan en el sector rural, pero asociadas a una política pública. Y la verdad, le confieso, no entendí eso de política pública y qué tiene que ver la política pública con la extensión. ¿Me puede explicar? Bueno, la política pública parte de identificar una serie de problemas
que son comunes a la población y al ser comunes se convierten en un problema público que debe de ser atacado con acciones del Estado. En ese sentido, la extensión, el extensionista puede contribuir a atacar esos problemas que son públicos, que están dentro de una agenda de política pública, y la extensión es una herramienta entonces transversal que ayuda a cumplir las metas que se fijen en una política pública. En este foro que estamos participando, parte de la meta que se tiene es articular una serie de acciones a esa política pública, a esa visión y misión que aquí en Antioquia quieren de alguna manera visualizar con este foro. Profe, ¿y solamente las universidades de nuestro departamento pueden hacer extensión o qué otras entidades gubernamentales están llamados a tener ese compromiso con el extensionismo? Yo creo que no solo son las universidades, también son las famosas ONGs, pero también quiero decirle que hay productores en los territorios rurales que están haciendo extensión. De productor a productor se comunican y esa es una manera de hacer extensión. Un punto importante es identificar a ese tipo de productores que son productores líderes en sus territorios y de alguna manera a partir de ellos, con su línea de base, dinamizar el proceso de innovación con el resto de los productores. Profe, ¿cuáles serían los pasos a la hora de tomar la decisión de hacer extensionismo rural? Bueno, primero que esa extensión esté contribuyendo a los objetivos de la política pública. Ese es un análisis previo que se tiene que hacer. Después de eso debes de hacer un proceso de selección de los extensionistas y de las cadenas en las cuales quieres intervenir con extensión agrícola. Eso es muy importante, seleccionar esas cadenas. Hacer un examen técnico tanto de los posibles extensionistas como un diagnóstico de las capacidades de los productores para que de esa manera podamos acercar planes de formación basados en ese diagnóstico y no estar tratando de capacitar en cosas que no se van a estar aplicando a ese proceso de política pública de extensión como una herramienta transversal. Después de eso hay que tener claro los presupuestos que se requieren para hacer la contratación de esos extensionistas, generar un programa de trabajo muy acotado, generar los indicadores a los cuales va a contribuir ese programa de extensión en un marco amplio de política pública y pues poner en marcha el proceso. Un punto importante en un programa de extensión moderno es localizar a esos productores referidos que ya son líderes en los territorios rurales y con ayuda de ellos estar cerrando las brechas de innovación que existen en esos territorios rurales. Eso es importante. Cuando usted habla de innovación, profe, es como complicado uno dar un ejemplo de innovación en el campo. ¿Me puede regalar un ejemplo de cómo innovamos en el campo? Antes que el ejemplo, quisiera decirte que innovar es generar un cambio basado en conocimiento que genere valor. Esos cambios no necesitan ser nuevos para el mundo, basta con que para el productor sea nueva esa nueva práctica que va a efectuar para que esté generando innovación. En el caso de la producción ovina en México, simplemente con la práctica de aplicar minerales, sales minerales al rastrojo de maíz, de esa manera evitas que los animales mueran por consumir únicamente rastrojo en etapas de sequía, en comparación que si no lo aplicas los animales terminan muriendo porque pues no tienen los beneficios de esa sal mineral. Para que vean, señores televidentes, la innovación no es complicada, no es difícil, simplemente hay que aplicarla, saberla aplicar en el campo para ser más productivos. Por supuesto, y la innovación no solo es tecnológica, también puede ser comercial, también puede ser organizacional. O sea, la innovación tiene diferentes facetas. No solo hay que buscar la eficiencia técnica, también hay que buscar que el productor tenga mejores utilidades y tenga una mejor calidad de vida. Profe, ¿por qué si a los productores les va bien, le va bien a un país? Eso es sumamente importante porque la comida es la base del desarrollo de cualquier país. Si las zonas urbanas, las zonas industriales, las zonas turísticas tienen alimentos de calidad, el país puede florecer de una mejor manera. Pues lo invito a que hagamos una pausa para que miremos unos mensajes institucionales. Ustedes, señores televidentes, no se despeguen de Teleantioquia, mi canal, ni de Escuela de Campo.
Con la intención de generar políticas públicas para el desarrollo integral, sostenible e incluyente de la ruralidad, la Secretaría de Agricultura llevó a cabo el Gran Foro Internacional ¿De qué vivirán los pobladores rurales? Escuela de Campo continúa desde Medellín haciendo acto de presencia en el Foro Internacional ¿De qué vivirán los pobladores rurales? Estamos con nuestro maestro invitado, él es Jorge Aguilar, mexicano, y fue invitado para hablar un poco sobre extensionismo y la importancia que tiene esta herramienta para mejorar el sector agropecuario, no solamente en nuestro departamento, sino como muchos ejemplos que nos has dado en otros países del mundo. Profe, este programa se llama Escuela de Campo. En Escuela de Campo siempre hay un maestro invitado, siempre hay un aprendiz, que soy yo y ustedes, señores televidentes, pero yo quisiera preguntarle cómo podemos innovar en esa estrategia que tiene Antioquia la Más Educada, la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Agricultura en las escuelas de campo. ¿Cómo innovar en esas escuelas de campo que día a día están formalizando el conocimiento de los productores en nuestro departamento? Bueno, quiero platicarle que en México tuvimos una colaboración importante en el modelo de escuelas de campo que se implementa también allá, y en lo que se puede, digámosle así, innovar es aplicando la metodología de gestión de innovación por medio de redes, que consiste en identificar a esos productores líderes para que de alguna manera con esos productores líderes el resto de los productores que están en el territorio vean las buenas prácticas que se efectúan y se vaya cerrando la brecha de innovación, se vaya mejorando, se vayan homogenizándose para bien en un proceso de innovación que los puede llevar a generar riqueza, generar valor, generar mejoras en el medio ambiente. Las escuelas de campo son una metodología también de extensión muy valiosa que se ha utilizado en diferentes partes del mundo, y creo que Colombia, por la revisión de literatura que hemos hecho, es líder en ese modelo de extensión. Profe, y cuando usted habla de las redes, yo no me alcanzo a imaginar cómo así, qué redes en escuelas de campo, de pronto redes como de luz o qué. En cualquier lugar que llegues, tú puedes mapear el flujo de conocimientos, el flujo financiero, el flujo incluso de amistad que existe en un territorio. Aquí en el tema de extensión, lo que hacemos es un mapeo de los flujos de conocimiento que se están dando entre productores, entre instituciones en el territorio, que de alguna manera te pueden llevar a la generación de innovación. Es un mapeo que se hace para encontrar aquellas instituciones y aquellos productores que están mostrando liderazgo al momento de innovar en esos territorios rurales. Esas serían las redes. Así es. El mapeo. Así es. Y también hablaba de la importancia de identificar líderes rurales. Eso es primordial. Ahí hay un juego de palabras bien interesante. Nosotros con redes, con la metodología de redes de innovación, identificamos productores líderes. Y no es lo mismo un productor líder que un líder de productores. Cuando tú vas a implementar un trabajo de extensión y llegas a cualquier comunidad, los primeros que se apuntan a ese programa de extensión son los líderes de productores. Pero muchas veces el líder de productores no tiene ni parcela ni es el mejor. En cambio, los productores líderes, ellos sí tienen su parcela y son reconocidos por sus contrapartes como los mejores en ese territorio. La metodología de redes en un modelo de extensión que apliques a escuelas de campo, a escuelas campesinas, a un modelo de clubes de productores, tiene esa bondad, localizar a los verdaderos productores que tienen el liderazgo en cuanto a productividad, en cuanto a gestión de su innovación en su finca. Profe, y si usted tuviera la responsabilidad de iniciar un programa de extensión, digamos por así decirlo, en un departamento de Colombia, ¿le apuntaría a que ese extensionismo estuviera orientado a las cadenas más productivas o a las menos productivas, y por qué? Yo creo que tendrías que hacer un ejercicio de priorización. A veces las cadenas más productivas ya están trabajando por sí solas y ya no necesitan la intervención pública del Estado. En cambio, hay cadenas que pueden estar deprimidas pero tienen potencial, y la extensión pasa a ser una especie de catalizador para que su potencial productivo detone. Profe, y en Antioquia, pues lamentablemente hemos tenido
algunas zonas que han sido golpeadas por la violencia, pobladores rurales que les ha tocado irse a otros lugares, inclusive a la ciudad. ¿Cómo el extensionismo puede hacer que los productores que se fueron regresen? Yo creo que ahí es un proceso de concertación y la clave está en tener extensionistas que conozcan el territorio, incluso extensionistas que estén formando parte del conflicto, que hayan sido, por así llamarlo, expulsados de esos territorios por temas de conflicto. Ellos te pueden ayudar a reconstruir el tejido social, ellos te pueden ayudar a volver a articular las cadenas productivas. Eso lleva un poco de planeación, o sea, no hay de repente una receta mágica que diga simplemente con poner un programa de extensión es suficiente. Tienes que tener un proceso de planificación muy ordenado, muy sencillo, entendible para todos y por todos, y que los actores institucionales se vean reflejados en ello. Profe, usted durante gran parte del programa mencionó productores rurales. Le cuento que allá en esa cámara, yo quisiera que usted la mirara, esta cámara, lo están mirando y lo están observando muchos productores, no solamente de nuestro departamento Antioquia, sino de nuestro país. Mándeles un mensaje a ellos diciéndoles la importancia de hacer extensionismo. Bueno, a los productores colombianos les quiero decir que se deben de sentir orgullosos de estar contribuyendo al desarrollo de su país. Ustedes están produciendo los alimentos que se requieren en las zonas urbanas y eso es fundamental. Sin ustedes no se puede dar el desarrollo. Son una parte importante en ese desarrollo nacional colombiano. Y yo creo que en todos los países del mundo las cosas son de esa manera. Profesor, muchas gracias. Escuela de Campo le quiere dar a usted las sinceras gracias por haber estado acá el día de hoy, por haber participado en el Foro Internacional de qué vivirán los pobladores rurales. Y déjeme decirle que la entrevista con usted me deja un poco tranquilo, porque sé que hay esperanzas y sé que nuestro departamento va bien, pero vamos a ser mejores. Entonces, muchas gracias por estar acá en Escuela de Campo y en Teleantioquia, mi canal. Al contrario, muchas gracias a ustedes y los esperamos en México. Pues esa invitación, no, vamos a parar de las cañas, tenemos que ir a México de pronto a hacer un programa de Escuela de Campo y a que nos muestre muchas cosas. Y a usted lo invito a que tampoco se pierda Escuela de Campo por Teleantioquia, mi canal. A ustedes, señores televidentes, también recuerden que de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana, con repetición de 10 a 11 de la mañana, podrán encontrar la mejor alternativa para que puedan aprender del sector agropecuario, animales, cultivos y mucho más. Porque en el campo vale la pena quedarse. Escuela de Campo. Antioquia la más educada.